Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este día viernes que acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal. Les saludamos con mucho gusto José Ramón y Rosa Elena. Les damos una bonita bienvenida a hacer este repaso. Lección número 3, el llamado de Dios a la misión. Nuestro versículo lo vimos en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Rosalena. Fíjate que en la introducción veíamos que a veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. Y eso es lo que estuvimos viendo esta semana. Varios ejemplos, como la Torre de Babel, hablando de Abraham también, cómo lo llamó para que saliera de su patria. Y también los discípulos en el Nuevo Testamento, cómo Dios los llamó a trabajar, no solamente entre los suyos, sino también a trabajar por las demás personas, ¿verdad? Y yo creo que ese es el llamado que tiene Dios también para nosotros, de llamarnos a ir y compartir las buenas nuevas con otras personas. Así es, José Ramón, aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el Evangelio a la gente que nos rodea. El domingo 15 de octubre vimos salir de nuestra zona de confort. Y ese día es el día que estuvimos hablando de la historia que se encuentra en Génesis 11, acerca de las personas que quisieron construir esta torre, la Torre de Babel, ¿verdad? Sí, tenían una gran ambición, planeaban construir una estructura monumental, planeaban hacer una ciudad y una torre que no existía en ningún otro lugar del mundo. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo para hacerse famosos, como lo dice Génesis 11:4. Sí, fíjate, Rosalena, que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra, que es lo que Dios les había dicho, que se dispersaran y que fueran, como quien dice, anunciando sus obras de Él, ¿verdad? Aquí hay unas preguntas que nos hace. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final, sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. Por esa razón es que esta gente se había unido para esta obra, ¿verdad? De realizar esta gran torre, y lo que querían era llegar hasta el cielo. Y sin embargo, con esto estaban desconfiando de lo que Dios les había dicho, porque también eso lo hacían con el objetivo de protegerse, supuestamente por si venía otro diluvio. Pero Dios ya les había dicho que nunca más iba a terminar el mundo con un diluvio, ¿verdad? Así que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca los destruiría la tierra con agua nuevamente. Fíjate que lo que me llama la atención aquí en este hecho es de que cómo Dios hizo que transformara su forma de hablar diferentes lenguas. Y eso en parte sirvió para que se fueran diferentes grupos a dispersarse. Sí, como no se quisieron dispersar a la buena, Dios lo tuvo que hacer de esa forma, ¿verdad? Para el lunes 16 de octubre vimos el título Ser una bendición para el mundo entero. Y este día empezamos a hablar acerca de Abraham. Como en Génesis 12 del 1 al 3, Dios lo llama a que salga de su tierra, de su zona de confort donde vivía, a que fuera a otra ciudad que no conocía él, ¿verdad? Sí, dice que todo formaba parte del plan de Dios de utilizar a Abraham como vehículo para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Y Abraham salió de acuerdo con la palabra del Señor. Si Dios tiene un plan para ti, José Ramón, puede ser un llamado para que dejes a tu familia extendida y a tu pueblo y vayas a un lugar que Él está preparado para que los sirvas y puedas ser una gran bendición para los demás. Eso sería algo maravilloso. Yo creo que deberíamos de cada uno de nosotros preguntarle el plan que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Ese día también estuvimos viendo algunos
versículos, Roselena, que nos hablaban acerca de esas promesas de Dios. Y sobre todo la mayoría nos hablan de la promesa de un Salvador. Ese Salvador que vendría al mundo. Y estas citas se encuentran en Génesis 3, Génesis 17, en el libro de Números, en Isaías, en Daniel y en Mateo, que nos hablan acerca de ese Salvador que vendría. Y que vendría por medio del linaje de Abraham también. Sí, pero fíjate, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir la herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sí, aunque Abraham no sabía en ese entonces que nacería ese Salvador por medio de él, ¿verdad? El martes 17 estuvimos hablando también, continúa hablando sobre Abraham, ¿verdad? El llamado a Abraham. El llamado a Abraham. Cómo Abraham siguió el llamado de Dios. Dice, y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Aquí vimos Génesis 12:10 al 13:1. ¿Recuerda la historia? Sí, qué cosas le sucedieron a Abraham, ¿verdad? Hubo hambre en la tierra, y ¿qué hizo Abraham? Descendió a Egipto para morar allá por un tiempo. Sí, ya desde un principio las cosas no le fueron tan fácil, ¿verdad? No fueron tan fácil a Abraham. Desde un principio pudimos ver cómo entraron a una tierra donde había un pueblo pagano famoso porque era crueles y eran dados a la violencia, ¿verdad? Los cananeos. Así que desde ahí tuvieron que luchar, no fue fácil. Sí, me imagino que para Abraham haber salido de su comodidad, probablemente él no se imaginaba que iba a empezar a sufrir. Por ejemplo, una de sus primeras cosas que enfrentó fue el hambre. Y esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera e ir a otro lugar. Y después las cosas se empeoraron aún más. Sí, porque fíjate que Abraham era una persona igual que nosotros, igual que cualquiera de nosotros como hombres, y tuvo sus errores, ¿verdad? Cometió errores como el pecado de mentir, y causa de eso puso en riesgo a su esposa y a todo su clan, podemos decir, porque casi permite que su esposa se haga de las personas de ahí, porque era muy bonita. Muy hermosa. Nadie le ha dicho, José Ramón, que la obra misionera fuera fácil. Y al mentir, al ser engañoso, Abraham solo empeoró las cosas. Pero fíjate, aquí hay algo hermoso. Afortunadamente Dios es un Dios de paciencia y no desechó a su siervo. O sea, no le dijo, estás haciendo mal, sino que lo abrazó y lo llevó por el camino correcto. Y es un Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? Que esas oportunidades, segundas, terceras o más, nos las ha dado también a nosotros. Porque nosotros también somos como Abraham. A veces cometemos un error y lo volvemos a cometer. Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión que Él quiere que llevemos. Sí, en la parte del miércoles 18 de octubre vimos la iglesia primitiva y las zonas de confort. Aquí ya vimos en el Nuevo Testamento cómo en el libro de Hechos también Dios permite la persecución en contra de la iglesia, y para que también al ser dispersados fueran predicando cada uno de ellos el evangelio. ¿Recuerdas esta historia? Sí, cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea, Samaria. Jesús lo había predicho en Hechos 1:8. Sí, entonces, ¿cómo a veces Dios permite que pasen unas cosas, Roselena, para que se pueda cumplir esa misión, ¿verdad? Porque al final Dios es lo que quiere. Y eso es lo que pasó con estos discípulos que eran perseguidos por el encabezamiento de Saulo, ¿verdad? Sí, aquí vemos que Dios le dijo a los discípulos que fueran y predicaran a todas las personas, pero ellos nada más se enfocaban a los judíos. Todavía no tenían una visión de que tenían que predicar el evangelio en general a todas las personas. Ya el jueves 19 de octubre vimos el título Empezar por donde estás.
Y aquí nuevamente esta cita que se encuentra en el libro de Hechos 1:8, que ha sido nuestro versículo para memorizar de esta semana, nos habla acerca de esas palabras de Jesús, ¿verdad? En cuanto a realizar la obra de compartir y de ser testigos para el mundo, ¿verdad? Aquí esta parte a mí me encanta porque yo siempre lo he dicho con varios hermanos. Yo puedo preguntar de ti a tus vecinos y ellos me darán un mensaje si eres buen cristiano o un mal cristiano. Nuestros vecinos son los que se dan cuenta, José Ramón. Por eso debemos de ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Ahí debemos de comenzar, ¿verdad? En el lugar donde estamos, como dice el título, luego ir ampliando nuestro radio de acción hasta que podamos llegar a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así les dijo Jesús. Y así es para nosotros también. Debemos de comenzar en nuestro hogar y luego después ir saliendo Nuestra familia extendida. La gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos y la comunidad. Este día también, Rosalena, tuvimos el desafío de que nos invitaba a hacer una lista, identificar el grupo de personas para los cuales haya en nuestra comunidad y que nosotros podamos orar para hacer esfuerzos para compartirles el evangelio. El día viernes tuvimos varias citas para estudiar y meditar en este día. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él ha legado al mundo los tesoros de la vida eterna. Ustedes han sido testigos de mi vida, de sacrificio en favor del mundo. Les dijo, han visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y los gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Continúa diciendo esta cita, dice, han visto que recibió libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que a mí viene, no le echaré fuera de ninguna manera. Les recomiendo a ustedes, mis discípulos, les dice, este mensaje de misericordia ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a las naciones, a todas las naciones, lenguas, pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Esta es una cita que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, continuó diciendo, la gran comisión es clara, por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, sin duda tienen que ver con alcanzar a otros, especialmente a otras naciones. Así que, Rosalena, esto es lo que hemos visto esta semana acerca de cómo compartir el evangelio, cómo corresponder a ese llamado que Dios nos hace para esa misión, y también nosotros estamos involucrados. Así que pidamos a Dios que nos ayude para que lo poco que sabemos lo podamos compartir con otras personas. Gracias por habernos acompañado esta semana. Los invitamos la siguiente semana que puedan estar con nosotros, y de una vez les voy a adelantar un poquito el título. Dicen, compartir la misión de Dios. Que tengan un bello día, hermanos, y recuerden que el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros para dar las buenas nuevas. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.